Volvemos a hablar del caso Diego Fernández Lima. Hay nuevas informaciones. En este caso tenemos que comentar un punto clave en el mapa que se está investigando, que sería una carnicería. Aún no se sabe justo cuál es, no se ha publicado en los medios de comunicación, pero parece ser que hay varias miradas apuntando a ese sitio, a ese lugar que sería una carnicería, donde se supone que allí estaría alguien que podría conocer lo que pasó ese día en la desaparición de Diego Fernández Lima y luego la posterior muerte. Dicen que sería una carnicería muy cercana a donde luego se encuentran los huesos de este chico 40 años después. Un caso que ya está por todos los medios de comunicación. Lo vemos aquí. Esta es una foto de un periódico del 84. Fijaos aquí, el 26 del 7 de 1984. De hecho, la CNN ha sacado por aquí un reportaje que vamos a ir viendo poco a poco, donde sale el hermano, donde salen ciertas informaciones nuevas. Se habla también evidentemente de la prescripción de la causa, y es que este caso está dando muchísimo de qué hablar en todos los medios internacionalmente, básicamente por cómo se suceden los hechos al lado de la casa de quien estaba, de ese artista Cerati, que justamente se encuentra unos huesos 41 años después, un chico de 16 años, un crimen que dicen que se sucede el mismo día según los peritos, que recibe una puñalada a la altura de las costillas y luego que intentan su descuartizamiento, pero no se consigue, ¿no? Se encuentra una casa muy cerca de la pileta y también evidentemente la casa que sigue en pie, ese chalet de 2 plantas con fondo amplio y piscina, pertenece a la familia Graf, que está como sospechoso el hijo Christian Graf, que había sido compañero de escuela de Diego y que compartían una afición por las motos. De hecho, decían que él tenía un taller allí y que ese podría haber sido un motivo o un móvil por el cual hubiese habido algún tipo de altercado justo el día de la desaparición, así que figura así como el principal sospechoso en la causa. El tema de la carnicería se llegó a hablar en varios medios, en televisión, que qué podría haber detrás, pero que hubo una vecina que dijo que en este caso tenían que ir a preguntar a una carnicería para saber realmente qué es lo que había pasado. La hermana dicen que podría ser clave en todo esto. ¿Por qué realmente? Hay ahí un misterio entre las carnicerías más cercanas, y es que justo ahí en Coglan hay bastantes, de hecho. O sea que veremos finalmente qué es lo que sucede ahí, porque apuntaban a que el crimen podría haberse cometido en el lugar donde aparece el cuerpo, o sea, en la casa de los Graf, pero en realidad aquí hablamos de que se piensa que el crimen se pudo haber ocurrido dentro de una carnicería. Esto es tremendo y veremos finalmente en qué queda toda esta pista, una pista que se está investigando por parte de la Fiscalía. Vamos a ver todo el reportaje de la CNN y ahora seguimos dando más información. Coglan. En este barrio tranquilo de Buenos Aires se desarrolla una trama que involucra una casa, un famoso músico, huesos humanos y un ADN que empieza a revelar un misterio que lleva 41 años sin resolverse. Parece el relato de una historia de detectives, pero ocurre en la vida real. Un grupo de obreros trabajaba en la construcción de un edificio el 20 de mayo cuando quedaron paralizados por un descubrimiento. Ellos con la palita estaban haciendo la medianera y había una libustrina y empezaron a ver unos restos humanos y automáticamente avisaron al capataz. Dieron aviso a la policía. La policía acudió al lugar, obviamente constataron que se trataban de restos óseos humanos y colectaron lo que se había desmoronado del perfil en conjunto con evidencia. Y ahí empezó todo esto. La historia despertó la atención de la prensa argentina por un detalle. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Cerati. No se vayan, seguimos con escenario. En ese lugar vivió Gustavo Cerati, uno de los músicos más importantes de Latinoamérica. Primero como líder del grupo de rock Soda Stereo y años después como solista. El caso cobró muchísima relevancia, dado a que se decía que era la casa de Gustavo Cerati. Los huesos fueron hallados en la casa vecina. Cerati obviamente nada que ver con esto, que quede bien claro, porque a veces decía apareció en la casa de Cerati, no nada que ver. Bueno, es una casualidad tremenda, en verdad.
Gracias a él se hizo conocido y pudimos atar cabos. ¿A quién pertenecían esos huesos? Para averiguarlo, la justicia convocó al equipo argentino de antropología forense, una reconocida ONG que ayudó a identificar a cientos de personas desaparecidas durante la última dictadura argentina. El protocolo tiene dos grandes componentes. El primero, bueno, obviamente es establecer si los restos son humanos o no, que en este caso claramente eran humanos. Y una vez que se establecen que son humanos, lo que tenemos que tratar de dilucidar es si se trata de un individuo o más individuos. Efectivamente se trataba de un solo individuo. Ahí empezamos todo lo que nosotros llamamos establecer el perfil biológico de esos restos. El análisis ayudó a determinar el perfil de los restos óseos. Uno tiene que hacer rangos de edad, uno no puede establecer una edad exacta. Lo que sí veíamos era que una persona muy joven, un adolescente, lo que diríamos nosotros, que estaría alrededor de los 16, 17 años, y establecimos un rango de 15 a 18 precisamente para no perder potenciales personas desaparecidas en ese rango de edad. También reveló detalles estremecedores. Nada es taxativo, pero lo que podemos observar es que al menos habría dos. A ver, como tal, no se cree que haya sido por parte de ningún asesino, vamos a decir, serial o algo así, ¿no? Por el estilo, sino que estamos hablando de que sería una persona que tuvo un problema ese día y que terminó con la vida de este chico por algún motivo que aún desconocemos, pero que hay muchas teorías. De hecho, ahora quería comentaros una, vamos a ver lo que dice un poco esta experta forense, pero en nada os voy a comentar una teoría que he visto en varios comentarios vuestros en mis vídeos, que como siempre tenéis que ir dejándome poco a poco en los comentarios vuestras hipótesis, teorías, qué es lo que pensáis de este caso, si creéis que realmente la familia Graf puede ser culpable o no, o si puede haber otros culpables a raíz del hecho. Y bueno, como siempre los estaré leyendo. Cortes distintos, dos armas distintas. Había un corte en el hemitórax izquierdo, en la cuarta costilla, y después también lo que vimos es que había cortes en algunas articulaciones. Obviamente nosotros no podemos saber la temporalidad de esas lesiones, no podemos saber cuáles ocurrieron primero o cuáles ocurrieron después. Sí, digamos, por cierta casuística que tenemos encima de otros casos y otros contextos, en general este tipo de cortes se hace o se observan en casos donde hubo un intento de, digamos lo que decimos, suena brutal, descuartizar o desmembrar el cuerpo. Claramente fue una muerte violenta, pero no sabemos, o nosotros no podemos estimar cuál fue la causa de muerte. Mientras avanzaba la investigación, una familia se puso en contacto con el EAF. Creían que esos restos podían ser de Diego Fernández Lima, desaparecido hace más de 40 años. Diego desapareció un 26 de julio del año 1984. Él tenía 16 años, yo tenía 10 en ese momento. Fue un día jueves. Yo estaba en el colegio cuando él se fue por última vez de acá, comiendo una mandarina, y le dijo a mi mamá: voy hasta lo de un compañero y después voy para el colegio, porque él iba a un colegio industrial y nunca llegó ni al colegio y nunca, hasta hace 41 años, nunca regresó. Diego fue visto por última vez en una esquina a pocas calles de la casa de Coglan. Bueno, ahí mi papá fue a la comisaría y medio que le dijeron. Mira, esta creo que es una de las únicas fotos que aparecen del padre. El padre murió atropellado, dicen, ¿no? Iba en bicicleta y decían que había sido atropellado por un camión. En los 91 puede ser, si no me equivoco. Bueno, en realidad tenemos como esa información, ese accidente de justo lo que pasó ahí, y estamos ante esa situación que evidentemente se llega a pensar si podría estar o no relacionada con
con los hechos de la muerte de Diego, ¿no? Lo que él había investigado. De hecho, se decía que tenía una agenda donde tenía todo apuntado y tenía más información que la policía en aquellos momentos, porque prácticamente no se investigó la desaparición de este chico. En esa época decían, no, ya va a venir, quédese tranquilo, se fue con alguna novia, medio que no le tomaron la denuncia. En el año 84, desde la dictadura, muy cerca, estamos en democracia. En ese año no había muchos medios, no había celulares, no había redes sociales. Su papá, Juan Benigno Fernández, lo buscó intensamente hasta su último día. Y después él salía con una libretita, con la bicicleta, repartiendo unos panfletitos con la foto, los teléfonos, hasta el día que, fatídico, una tarde, se iba con la bici y lo atropelló una camioneta ahí en la calle Galván y Congreso también, la misma avenida donde apareció mi hermano, unas 7 cuadras de diferencia. Y mi papá siempre pensó que había sido un tema de una secta. Él se murió con esa idea. Tantas coincidencias motivaron a la familia a pedir una prueba de ADN. Empezaron a preguntarse, che, ¿es cerca de la zona donde vivía Diego? Había algunos elementos que se mencionaban que eran consistentes. La estatura, la época de la desaparición. La edad, la estatura, algunos artefactos que se encontraron. La última foto de mi hermano, hay una que está de remera naranja, que se ve un reloj negro. Después yo vi el llaverito con la llave de acá, ese lo recordé. Había coincidencias fuertes. Se le tomó una muestra de sangre a la mamá. Bueno, felizmente hubo una coincidencia y se pudieron identificar los restos de Diego, ¿no? No sé si no podía creer o no quería creerlo. Me quedé duro. Lo dije aparte, después de a poquito le fuimos diciendo a ella que era Diego. Bueno, muy complicado. La verdad es que lo que es el hermano, que está saliendo todo el rato en entrevistas, todo el tiempo y demás, haciéndose fuerte, ¿no? En realidad, por una desaparición que lleva tanto tiempo y que lleva en su mente, ¿no? 40 años. Pero en verdad, también es cierto que cualquier persona, hablando ya de cómo se encontró el cuerpo y tal, que aquí están haciendo o rememorando un poco todo el caso y lo que pensaban, etcétera, a nivel forense, pero cualquier persona, si fuese inocente, se hubiera sorprendido y no tendría palabras ni siquiera para explicar un hallazgo de esa semejanza, ¿no? En el patio de su casa, o sea, unos restos humanos allí. Yo creo que cualquiera se hubiera sorprendido y hubiera dicho qué es lo que pasa aquí, ¿no? Que investigan esto y tal. En cambio, la hermana, Christian Graf, creo que se llama la hermana Ingrid Graf, inmediatamente crearon hipótesis para tapar, ¿no? Para decir o encubrir, ¿no? Según lo que piensa la fiscalía. Entonces, esa conciencia parece un poco, según lo que se piensa, que los delata. Esto, vamos. Y de hecho, el audio del 911 dicen que es un vecino. Los abogados aseguran que fueron los Graf los que hicieron esa llamada, la primera llamada. Que dicen, bueno, es que la hermana fue quien llamó, ¿no? Y se está asegurando que en realidad fue un vecino. Por lo cual ellos lo que parece es que quisieron tapar un poco todo, ¿no? Mi madre nunca quiso dar de baja el teléfono fijo, nunca quiso mudarse. Se asomaba, siempre miraba por el balcón, por la ventana, para ver si quizás la ilusión de que un día Diego vuelva, porque para ella estaba vivo. La vivienda donde encontraron los restos pertenece a una familia de apellido Graf, de acuerdo con un documento judicial al que tuvo acceso CNN. El hijo de la dueña, identificado como Christian Graf, fue compañero de la víctima en el colegio secundario. El fiscal de la causa citó a declarar al hombre y solicitó al juez que sea investigado por cargos preliminares de encubrimiento agravado en concurso ideal con supresión de evidencia. Según este mismo material, Graf estaba presente en el momento que los albañiles descubrieron los huesos e intentó convencerlos de que continuaran con la obra. Primero, les dijo que podían estar relacionados con una iglesia que funcionó allí durante el siglo XIX. También que podrían haber llegado ahí por accidente cuando colocaron una piscina en el jardín. CNN contactó al abogado de Graf, Martín Díaz, para solicitar comentarios. En declaraciones al canal A24, Díaz dijo que Graf no... Lo
lo de la piscina resulta también raro, ¿eh? Esto lo comentamos ayer, el cómo estaba ubicada la piscina y tal. Que bueno, mucha gente me decía pileta, ¿no? Que se dice en Argentina, pero bueno, nosotros más o menos intentamos algunas palabras, ¿no? Y acomodarlo, ¿no? También a estos vídeos. Pero aquí vemos el tema de la piscina, que da justo a una zona donde da toda la sombra, ¿no? Martín Díaz, para solicitar comentarios. En declaraciones al canal A24, Díaz dijo que Graf no tenía la menor idea de que había un cuerpo enterrado en su casa y que está dispuesto a declarar y a dar su cooperación total. La noticia ha impactado en la comunidad. Compañeros y amigos de Diego han dado su testimonio. Excursionistas, el club donde Diego jugaba al fútbol, hizo un homenaje a la familia. Todos se unen en un mismo pedido de justicia. Diego lo único que le gustaba era jugar al fútbol, quería jugar al fútbol y él amaba el fútbol, quería ser futbolista. Gustavo Cerati murió en 2014, pero su figura es responsable de que una familia comience a cerrar un círculo que lleva 41 años de angustia, incertidumbre y mucho dolor. Hay que agradecerle a Gustavo Cerati, aunque él no tuvo absolutamente nada que ver, fue una cuestión circunstancial y coyuntural, y que gracias a eso la nota cobró relevancia. Gracias totales porque sé dónde está mi hermano y voy a estar con él. En parte gracias a Gustavo y los obreros. Toda nuestra vida está atravesada por distintos ritos de pasaje. Y el duelo es algo que atraviesa a todos los seres humanos, más allá de su sistema de creencias, más allá de sus rituales y demás. Y en el tema de las desapariciones, que es algo que como equipo venimos viendo desde hace tantísimos años, empezando con los casos de los detenidos desaparecidos, es eso, es la ruptura del duelo, como que te pusieran en un freezer. Bueno, yo no sé tampoco, porque evidentemente todo ahora mismo gira en relación a Christian Graf y a su familia, evidentemente. Y hay que decir que el abogado aseguraba que Christian como que no recordaba para nada a Diego Fernández, algo que me parece extrañísimo, cuando también compartían una afición por las motos, iban al mismo colegio, justo tenía asignaturas pendientes que eran la misma, etc. Y aparte todos los amigos del colegio recuerdan a Diego. El día que se perdió lo recuerdan perfectamente, un hecho que impactó a todo el mundo y a todo el colegio, y es que es difícil olvidarse de una persona desaparecida que sale en los medios, que iba a tu misma escuela, justamente que esa persona que en su propia casa aparecen los restos de este chico que justo no se acuerde de él, cuanto menos es extraño. Por otro lado, también hay otras personas que me comentaban la teoría de que supuestamente Diego y Christian podrían llegar a ser pareja. Esto es algo que evidentemente supongo que sale por parte de otros testimonios, y que Federico Graf, que es el padre de Christian, los descubrió teniendo algún tipo de intimidades dentro de esa casa donde luego aparece el cuerpo, y en un arranque de furia este hombre terminó presuntamente con la vida de Diego, según esta hipótesis, y que luego obligó también a su hijo Christian a ayudar a enterrarlo a Diego justamente en ese mismo jardín donde aparecen esos huesos humanos. Christian mantuvo los restos allí durante mucho tiempo porque supuestamente podría llegar a ser como un altar, algo que no podía salir de ahí, incluso pensando en si podría ser pasional de alguna manera. Difícil, en verdad, llegar a pensar en algo así, pero mucha gente lo sacó así, diciendo que a Diego podría llegar a gustarlo, que estuviesen liados en algún momento, que algo pasó ahí dentro de esa casa y que luego tuvo que terminar con la vida de este chico. Tuvieron que terminar, presuntamente. Evidentemente todo esto es hipótesis, meras teorías que saca la gente y que nosotros comentamos un poco por aquí. Sí, perdón, sí. Porque, bueno, 41 años sin saber de él, hasta que era Diego, es Diego. Algún día voy a estar con él dentro de poco. Y nada, y poder llorarlo bien, despedirme bien, porque nunca me pude despedir. 41 años esperándolo. No es lo que esperaban, pero es un final. De alguna manera se le puede dar un cierre a esta historia.
Nosotros estamos buscando primero la paz para Diego, para mi papá, y poder darle un adiós a Diego definitivo como se merece. Y después justicia porque es un chico de 16 años. Necesito justicia por él, para que no quede impune. Agustín Monguillot, CNN, Buenos Aires. Bueno, como tal, justicia parece que no va a haber tampoco. Más que nada porque los hechos están prescritos, ¿no? Pero veremos qué pasa con el tema del encubrimiento por el cual sí que está imputado este señor Christian Graf. Y así lo vemos como el dueño de esta casa donde aparecen los huesos, tienen vínculo, evidentemente, y él sí que se presentó a la fiscalía como testigo. Obviamente tendría que presentarse, ¿no? No creo sinceramente que vaya a pagar por nada, aunque sea culpable, pero la ley Diego creo que sí que gracias a este caso se va a poder llegar a impulsar. Y vamos a ver qué es lo que sucede con esa ley y con este caso. Tenemos que hablar en el día de hoy del crimen de Diego Fernández Lima, una desaparición ocurrida el 26 de julio del año 84 y que hasta hace muy poco tiempo no se había encontrado el cuerpo de este chico de 19 años. Llevaba puesta una corbata azul, parte de su uniforme escolar en la escuela técnica, y en una de sus manos su inseparable reloj calculadora que era un Casio CA90. Elementos que finalmente fueron los que terminaron siendo la clave para que los familiares pudieran concretar este misterio y saber que eran los restos de su familiar Diego Fernández. Un misterio que llevaba más de 40 años en vilo, un adolescente que sus compañeros estaban hablando de él en las inferiores del fútbol, de excursionistas, lo llamaban como el Gaita, y ahí fue asesinado y enterrado en el fondo de una vivienda del barrio porteño de Coglan. Esto es increíble porque al lado de donde aparecen los restos de este chico, en esa casona donde a principios de este siglo vivía el líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Sabemos que es un grupo muy importante, una persona, un músico muy importante de la Argentina, y que justo hablaban del crimen de Gustavo Cerati. Por el momento no habíamos hecho mucho caso a este crimen como tal, porque básicamente aún no se sabía muy bien de quién eran los restos ni cómo podía ser esto, pero ahora sí, ahora se saben muchas cosas, ya hay arqueología de un crimen y la casa está bajo la lupa policial. El personal de la policía de la ciudad fue alertado en ese momento de que obreros que trabajaban en una obra en construcción en un lote situado en esa zona encontraron restos óseos cuando hacían una excavación para fundar unos cimientos, y en ese lugar había un chalet donde a principios de siglo, como se estaba comentando, había vivido Cerati y que se lo había alquilado a la artista plástica Marina Olmi. Y en esta ocasión tenemos una lectura, una limpieza y esa obra que finalmente revela esos restos. Y ahora se está sospechando de una persona que conocía a este chico y que justo vivía ahí esa familia. Este hombre es Christian Graf. Este este hombre a día de hoy, que había sido compañero suyo en Coglan en la escuela, básicamente le dijo a los albañiles que quizás los huesos pertenecieron a una tumba de un convento o llegaron en un camión con tierra contratado por su familia. Evidentemente, lo que se está pensando por parte de la investigación es que este hombre sí que sabía que esos huesos estaban ahí y por eso como que le intentó sacar, ¿no?, de esas hipótesis a la gente de a ver si podía haber sido algún crimen que sucedió en esta casa, la casa donde él vivía. Vamos a ver qué es lo que dicen un poco en todos los medios y ahora seguimos informando y dando más noticias del caso de Diego Fernández Lima. Una casa más en el barrio de Coglan, una entre tantas, una casona porteña con historia, con fondos, con jardines. Justo en la casa de al lado vivió Gustavo Cerati entre 2001 y 2003. Y el año pasado, algo que llevaba casi 4 décadas enterrado, salió a la luz. Pasó durante una demolición. En el jardín lindero, al cavar para poner los cimientos de la nueva construcción, los obreros encontraron restos óseos. Avisaron a la policía y la historia
cambió para siempre. Más de 150 fragmentos, cráneo, mandíbula, costillas, fémures. Alrededor de los huesos había ropa, había monedas viejas y hasta un reloj digital de los años 80, un Casio calculadora. Y esto fue lo más llamativo. Todo indicaba que esa muerte tenía por lo menos 40 años. Bueno, pues justo tenía 41, ¿no? Mira, de hecho, las pruebas creo que son estas. Este es el Casio que justo estábamos viendo. Pero luego hay una serie de objetos que, bueno, era un varón que tenía entre 15 y 19 años, aquí lo vemos, y es brutal porque realmente tenía un puntazo en las costillas, arreglos dentales, un diente maxilar inferior desviado. Aquí vemos la moneda japonesa de 5 yenes, que la tenía él, que la solía usar como colgante, este reloj Casio que estábamos viendo, un llavero flotante, encontraron también una corbata tejida de color azul oscuro, la hebilla de cinturón aquí, esta ficha del casino de la década del 80 y luego una etiqueta de una prenda de vestir de la marca UFO. Como os digo, todas estas fueron pistas o objetos clave que dieron a saber que había sido este chico Diego, que justo fijaos porque aquí tenemos como el periódico de aquellos años cuando le hicieron una entrevista a los padres diciendo había desaparecido este chico con 19 años, estudiaba, era muy aplicado, etc. Y aquí aparecían, bueno, algunas personas que habían desaparecido en ese momento y uno de ellos pues era Diego, aquí lo vemos. Dice, a su hijo lo raptaron, si podría tener relación con alguna secta siniestra. Y le hicieron por aquí una entrevista a los padres. Algunas cosas que comentaban, como que realmente no habían buscado nada, no habían investigado, como que había citado a declarar a una persona que era excursionista o algo así, y ni siquiera fue. No sé, como que el caso no se investigó para nada y es prácticamente un milagro que se hayan encontrado los restos de este chico 40 años después. Los cortes en los huesos hablaban de una muerte violenta, una ejecución. La escena era mínima, una fosa de apenas 1,20 m por 60 centímetros. Alguien lo había enterrado muy apurado. En paralelo, el equipo argentino de antropología forense empezó a reconstruir pieza por pieza el rompecabezas. Llamaron a todos los posibles familiares de personas desaparecidas en esa zona en los años 80. Pidieron muestras de ADN. Cruzaron datos con registros de desaparecidos en democracia. Y ahí apareció una mujer. Una madre que nunca dejó de buscar a su hijo. El ADN fue concluyente. La víctima se llamaba Diego. Tenía 16 años. La última vez que había sido visto fue en 1984. Los padres lo habían buscado en todos lados. En las comisarías nadie los escuchó. Pobres padres, que se autoconvencieron de que Diego, en 1984, había escapado con una secta. La justicia todavía no sabe quién fue el responsable. Sí se sabe que en esa casona vivió siempre la misma familia. Que queda viva una mujer muy mayor, su hijo, de la misma edad que hoy tendría el muerto, y nietos. ¿Qué pasó en 1984? Un misterio que recién ahora empieza a ver la luz. Esto es lo que conocemos hoy, pero obviamente que este misterio y las preguntas empiezan a surgir cada vez más. ¿Quién lo mató? ¿Fue alguien cercano, un amigo? ¿El por qué? Estamos con Rodrigo Alegre, pero también estamos con Armando, amigo de Diego, que seguramente se habrá hecho estas mismas preguntas durante 41 años. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludamos con Dominique y Rodrigo Alegre. Tu primera impresión de esto que hemos conocido. ¿Qué tal? Buenas noches. No, la primera impresión es asombro y por un lado, por el otro lado también, bueno, digamos, que los padres puedan, después de tanto tiempo, la madre y el hermano, puedan saber realmente qué pasó con Diego y haber encontrado los restos de él, también es gratificante porque por lo menos van a poder honrar su memoria y tener lugar donde honrarla, y eso para nosotros, para mí por lo menos es importante. Y también saber que lo que más me conmueve o me molesta es saber que nunca se va a poder hacer justicia porque fue un hecho que pasó hace 40 años y obviamente ya está prescripto. Entonces,
Claro, esto es otra cosa porque realmente el crimen está prescrito, por lo tanto, por mucho que ahora, como fue justo en esa casa de los Graf y aseguran que él sí que estaba allí y ahora se encuentran los restos, evidentemente son los principales sospechosos cualquiera de las personas de la familia de los Graf, el crimen al estar prescrito pues no puede ser condenado ninguno de ellos. De hecho, por mucho que haya investigaciones ahora mismo, y Javier, que es el hermano de Diego, que estuvo hablando bastante con los medios y tal, dijo algo así como que le habían dado cierta información para saber el por qué Diego estaba en esa casa y que desde la fiscalía dijeron que ahí vivía la familia Graf desde toda la vida y que esto nadie lo sabía, que conocían a los compañeros de escuela en Boedo y que no recordaban en este caso que justo que viviesen ahí toda la vida estos chicos. Aún así, el testimonio que creo que lo vamos a ver ahora, un testimonio de una persona que estaba justo en la obra con el señor Graf, que esto lo va a complicar bastante. Complicar en la manera en la que podemos pensar que él tenga algo que ver o que sepa algo más, evidentemente. No sé si sabremos a ciencia cierta qué fue lo que pasó realmente, quién lo asesinó, claro. Pero que sí se voy a hacer, por lo menos yo como que soy abogado, que por la prescripción por el tiempo ya está prescrito y no va a poder tener una condena quien realizó el hecho. Armando, contextualizanos el tiempo y la época en el que Diego desapareció, cómo era su vida, cómo eran ustedes, de dónde se conocían. Nosotros jugábamos al fútbol en excursionistas, yo no era un amigo íntimo de Diego, lo conocía del club, compartimos durante 5 años más o menos, 4 o 5 años, hicimos toda la tira al baby fútbol. Él era un año menor que yo, pero compartíamos en la tira en las categorías. Y después estuvimos jugando 2 años, 1 año y medio, en el fútbol infantil, que era el traspaso de cuando uno salía de baby fútbol a pasar a jugar en lo que sería la cancha de 11, la cancha grande. En esa época no había como hoy en día que hay divisiones inferiores de novena a tercera. En esa época había, por lo menos para los equipos de primera C, solamente la AFA daba dos divisiones inferiores, que eran la séptima y la quinta, y nosotros todavía no teníamos edad para jugar en séptima, así que estábamos en ese espacio. Y Diego lo conocía de entrenar, de jugar, de compartir los fines de semana, digamos, qué sé yo, 3 o 4 veces a la semana, 3 o 4 horas, que era lo que estábamos juntos. Era un chico atlético, muy simpático, atlético, querible, muy habilidoso. No le acompañaba mucho el cuerpo porque era chiquitito. A lo surrealista de este caso, a ver, tiene muchas cosas como muy, como se dice en Argentina, picantes o algo así, como bastante fuertes, ¿no? Para los medios de comunicación. Un desaparecido que había salido ya en medios de comunicación, un chico de 19 años, un presunto culpable o una persona que está como sospechoso que era amigo suyo en aquel momento de la escuela, que es prácticamente el que encuentra los restos en unas excavaciones ahí en su propia casa. La casa justamente está al lado de la casa donde vivió Gustavo Cerati, que es uno de los músicos quizás más conocidos en la Argentina. Y bueno, de los grupos, ¿no? Soda Stereo. Entonces tiene como muchas cosas, ¿no? Mucha chicha el caso, ¿no? De hecho, incluso el cómo murió, el análisis forense que han hecho, lo vamos a ver. Vamos a verlo en próximos vídeos, evidentemente. Pero ese sospechoso que hasta ahora está así, dicen que tuvo un comportamiento muy extraño tras hallar el cuerpo. Muy, muy raro. Pero la verdad que era un chico muy empático, no generaba discordia en el grupo, siempre estaba con la sonrisa a flor de piel. Es lo que recuerdo de él, la verdad es esa, y el apodo de él, Gallego o el Gaita, que era como lo conocíamos todos en el club. Armando. Hipótesis, una de ellas que en lugar de beneficiarlo, yo creo que lo va a terminar complicando. Lo escuchamos. El primer encuentro con Cristian fue en la obra cuando nosotros, sin querer, la máquina retro rompe el caño maestro, ¿sí? Se queda sin agua toda una manzana y él nos venía a reclamar. Yo le dije, bueno, que ya lo estamos por solucionar, pasó el tiempo, se arregló, listo. Ahora, el 20 de mayo, cuando sucede esto de los restos de Diego, el hallazgo, él habla con nosotros. Primero, los albaniles conmigo. Primero nos comenta que eso había sido una iglesia, puede haber sido los restos de una iglesia, el cuerpo, qué sé yo.
Entonces dice, bueno, también fue un establo. Dice, no, y ahora que recuerdo, cuando nosotros nivelamos el suelo, cuando hicimos la pileta, pedimos tierra. O sea, vos podés contratar tierra, te la traen. ¿Sí? Y pudo haber venido, supuestamente para él, el cuerpo cuando trajeron la tierra. Lo que hacemos seguridad y higiene y el maquinista de la retro, siempre tenemos que estar observando lo que vos sacás de la tierra. Si vos sacás de una obra X tierra, lo tirás en un camión, lo vas a ver si caen los huesos o no. Vos pedís, tráeme tierra, y no te van a traer un cuerpo entero justo en la tierra. Para mí no coincidía, pero bueno, son hipótesis y son algo que Cristian comentó. Insistimos, este es Daniel. Bueno, esto obviamente es lo que le dijo, ¿no? El que ahora mismo es el principal sospechoso por la desaparición y crimen de Diego Fernández Lima. Básicamente es esta persona, Christian Graf, que actualmente creo que tiene 56, 57 años y que justo estaba en esta obra. Habrá que saber por qué era la obra y demás, y que ahí aparezcan esos restos. ¿Se acordaría él de algo? ¿Sabría algo más? ¿Habría sido algún familiar suyo? ¿Podría haber sido él el presunto culpable? Daniel es el capataz de la obra que descubre los restos y tiene, Germán, ese diálogo con el que ahora es acusado, sospechoso, por decirlo de alguna manera, porque era compañero de secundario de Diego, la víctima. Y otra de las cosas que me comentó a mí el encargado de seguridad y higiene de esta obra que escuchábamos recién es este dato. Mira, fíjate, te lo grafico. Esta es la medianera en cuestión. Debajo de esta medianera estaban trabajando, pero 30 metros más hacia el fondo, la que divide la casa de los Graf con la casa que habitó en su momento Gustavo Cerati. El cuerpo no es que estaba de este lado de la casa de Gustavo Cerati ni debajo de la medianera, estaba en el terreno de los Graf. Lo que pasó fue que cuando empiezan a excavar debajo de la medianera, se hace como un socavón y ahí es cuando toda la tierra con los huesos pasan de este lado hacia el lado donde estaban los obreros. Y por eso ellos pudieron estar en contacto. Pero en ningún momento el cuerpo fue encontrado del lado de la casa donde estuvo Gustavo Cerati, sino que el cuerpo estuvo todo el tiempo hasta que apareció de esa manera en la casa de los Graf. De hecho es surrealista también porque esta persona, el señor Graf, los obreros dicen que se muestra como muy tranquilo y tal, como que tiene muchas hipótesis incongruentes, y una de ellas incluso es surrealista porque dice que antes esa casa fue como una iglesia o algo así, y que a lo mejor podrían ser los restos de un cura. Eso fue algo como que les llamó mucho la atención a los obreros, y bueno, fue una de las hipótesis que esta persona, el señor Graf, como que había comentado. Insisto, lo sumamos a Paulo Cablan. Paulo, el testimonio del capataz ya habla de alguien generando hipótesis sobre el hallazgo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho qué barbaridad, llamemos a la policía, 911, qué es, cómo pudo haber estado. Le dijo que antes había habido una iglesia, efectivamente, donde en ese lugar había habido una iglesia, del otro lado en realidad, no en esa medianera, que había habido un establo. Y después dijo, no, por ahí vino con la tierra, algo técnicamente muy difícil, ¿no? Imposible. Imposible. Además, te cuento algo, eso que está contando, me lo contó hace 20 días Daniel, cuando no se sabía la identidad de Diego, no se sabía la identidad de la víctima. Un dato de forense, que ya se lo explicaron al fiscal en la causa. Había un socavón, dijeron ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo se enterró poco después de haber sido asesinado, con lo que se llama tejidos blandos, con piel, con carne. Eso con el paso del tiempo se desintegra, y ropas también se desintegraron. Quedaron solo los huesos, pero la cavidad en donde ocupaba la piel y la carne quedó ese hueco. Por eso los especialistas dicen, estuvo enterrado los 41 años en ese lugar. Poco después de matar, lo enterraron ahí. Te cuento algo más de la causa. Hoy el fiscal recibió varias declaraciones. Y aportan estos datos que vos anticipabas, que no se sabían. Que si bien no iban al mismo curso, iban al mismo colegio. Y eran amigos por el tema de la moto. Ese dato es importantísimo. Y es importantísimo para los pasos a seguir. A esta hora... Claro, evidentemente sacan lo que sería algún tipo de motivación que podría tener esta persona a la hora de terminar con la vida de este chico, de Diego Fernández Lima. Básicamente porque
se conocían, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estuviese el cuerpo de un chico desaparecido con 19 años, que justamente eran los que creo que tendría esta persona, Christian Graf, en el momento de la muerte de Diego? Entonces, lo conocía, había ido con él a la escuela y aparecen los restos justo en su casa. A ver, cuanto menos es extraño, ¿no? Aquí de hecho sacaron como la fotografía de esta persona que se está investigando ahora mismo. Este señor, no sé de cuándo es esta foto, no sé si es actual, parece que no, pero aquí lo vemos, toda la verdad sobre los restos en la casa de este chico. Ahora, con todos los testimonios, el fiscal está escribiendo una resolución. O lo cita indagatoria, defiéndase, lo acusamos de matar a Diego, o lo manda a buscar. Si lo manda a buscar, ¿cómo va a ser? Detenido. No descarten una detención en las próximas horas. Después viene el planteo, que es inexorable, que va a hacer la defensa, lárguenlo que está prescripta la causa. Y va a pasar eso. Y va a pasar eso porque pasaron 41 años. Este delito prescribe, dicen los abogados, a los 20 años. Pasó más del doble de tiempo. Pero no descarte una detención de inmediato, o una citación de... En verdad es surrealista que se pueda prescribir un caso con 40 años, con 50... O sea, imagínate que se encuentran los restos cuando han pasado 50 y no 41. ¿Qué más da? ¿Por qué no meten en prisión a esa persona? Ha matado a alguien, ¿no? Ha matado a un chico de 19 años. Si realmente resulta ser el culpable, ¿no? Ya sea él u otro. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué prescriben los casos? Es algo que muchas veces me lo he preguntado, ¿no? ¿Por qué puede prescribir un crimen de esta forma, ¿no? ¿No se podría volver a reabrir si hay una prueba muy contundente hacia una persona? Porque a lo mejor ahora se encuentra, no sé, un cuerpo de una persona desaparecida hace 35 años, hace 21. Con 21 está prescrito, pero con 19 no. No sé, es algo que no tiene mucho sentido. Inmediato. Pensaba, ¿prescribe algo que nunca se investigó? Porque en realidad, en la causa, en la denuncia policial, la policía puso que se fugó del hogar. Nunca investigaron un asesinato. Nunca. Y eso también es la suma de casualidades y de absurdos en un expediente que ayudan a construir un misterio. Fíjense, fuga de hogar. La familia interpretó que se lo puede llevar una secta. Buscaban datos siguiendo esa línea de investigación la familia, porque no era la policía. Claro, y ahí la verdad se fue alejando cada vez más. Y no tenían el dato de este amigo del colegio, porque no está anotado el nombre de Cristian en la famosa libreta del papá de Diego. Por eso, tantos años buscaron por un lado y lo tenían re cerca de la casa. ¿Declararon los compañeros? Pablo, ¿declararon hoy los compañeros? Sí. Declararon varios. El primero fue uno que se contactó desde Europa, porque aparentemente hay un grupo que se siguen reuniendo de vez en cuando, como pasa con cualquier colegio, y tiene un grupo de WhatsApp. En ese grupo, cuando aparece el nombre de Diego, están horrorizados. Y uno dice, pero si en esa casa no vivía Cristian, el que iba al otro curso, que arreglaba motos, y era muy amigo de Diego, porque Diego tenía su motito, creo que la motito todavía la tiene la familia de Diego. Y es... Sí, y como que en verdad, justamente entre el hermano y entre el Christian como que tenía mucho afecto por las motos y tal. Por cosas de motos, de coches y así, como que de hecho iban juntos, ¿no? A algún curso, alguna cosa de esas. Es lo que aporta a la fiscalía. Hoy declaró a través de Zoom, porque está afuera, está en el exterior, y otros amigos se acercaron a declarar y a confirmar esta relación. Y es inexorable lo que va a pasar, porque el fiscal tiene una relación preexistente, se conocían, y el cadáver lo tenía en el fondo de la casa. O sea, no tiene mucho margen de maniobra más que si... Claro, lo van a citar a declarar y ya está. Y luego contratará a un abogado, dirá que el delito está prescrito porque pasó más de 20 años y quedará en nada este caso. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que hay detrás de este crimen, porque aparte de si va a prescribir o no, evidentemente las investigaciones en curso que hay y todo el misterio que envuelve, que justo estaba al lado de la casa de Cerati, pues llama muchísimo la atención. Otra placa de